Los que no me conocen, yo soy la doctora Mayra Martínez, soy especialista en alergia e inmunología, egresada de este servicio en el 2012. Y bueno, estoy muy complacida, Rosario, de tu invitación a hablar de este tema tan importante para los alergólogos, porque es la herramienta fundamental para poder ejercer como alergólogos y modificar la respuesta alérgica. Entonces, vamos a hablar sobre inmunoterapia. La inmunoterapia alergia específica, fíjense estos términos que le traigo porque quiero que quede bien claro para qué es la utilidad de la inmunoterapia. Es un término muy genérico que se ha aplicado para denominar cualquier tipo de tratamiento inmunológico y actúa directamente sobre el sistema inmunológico. Pero ¿cuál respuesta del sistema inmunológico? La única que es mediada por IgE. Hipersensibilidad tipo 1, IgE. Es la única tratamiento que existe a nivel mundial capaz de modificar la respuesta alérgica. No lo hacen los antialérgicos, no lo hacen los antileucotrienos, no lo hacen los esteroides. Ellos bloquean solamente la respuesta, pero el único que hace la cascada reguladora para, como lo vamos a ver ahora, cambiar esta historia natural de la enfermedad alérgica son las inmunoterapias. Fíjense que voy a hablar un poquito de historia aquí para que vean que la inmunoterapia tiene más de 100 años. Más de 100 años. Y se ha investigado y hay data de inmunoterapia que donde ustedes pongan en Google básicamente inmunoterapia va a salir una gran cantidad de artículos. Estos años, desde 1911 que Fredman empezó a utilizar, a determinar estos antígenos en los pacientes a los cuales él evaluaba y luego les aplicaba pequeñas dosis, dio inicio a las inmunoterapias hoy ya estandarizadas y no estandarizadas que tenemos. Y 100 años de la investigación de tratamientos quiere decir que se ha podido demostrar durante todo este tiempo eficacia y seguridad, como lo vamos a ver ahora. Mucha gente no la utiliza porque le da miedo utilizar inmunoterapia. Y resulta que no, es un tratamiento sumamente seguro. Aquí todos los que manejamos inmunoterapia lo han podido ver en el tiempo. Y eso va a depender de características propias del paciente, de la elección de ustedes como médicos y de la combinación de los alérgenos. Allí es donde tenemos que tener en realidad, ponerle la lupa al momento de escoger cuál va a ser la inmunoterapia que vamos a utilizar en el paciente. Existen muchos tipos de inmunoterapia, las formas más convencionales que tenemos es la sublingual y es la subcutánea. La sublingual se hace a través de gotas debajo de la lengua que se van haciendo de manera creciente y la subcutánea a través de dosis también de mínima a máxima, pero esta aplicación es a nivel subcutáneo en el brazo. Estos dos tipos de inmunoterapia son las que tienen más literatura descrita. También hay otro tipo que las vamos a nombrar de inmunoterapia que obviamente también tienen la misma eficacia, pero creo que el método cómo se aplica no es como que muy adaptable para el paciente y vayan a ver ustedes también en su práctica clínica que han tenido pacientes que dejan la vacuna. Dejan la inmunoterapia y es porque es un tratamiento duradero en el tiempo y la respuesta también va a depender de la aplicación, las concentraciones y nosotros como médicos el diagnóstico. Es importante hablar de extractos alergénicos. Eso casi nadie se habla. ¿Por qué los extractos alergénicos? Porque los extractos alergénicos son la fuente principal, la materia prima de donde yo voy a sacar para hacer la vacuna. Existen muchísimos extractos alergénicos y son múltiples. Hay proteínas, glicoproteínas, lípidos, ácidos nucleicos, eso sí, son obtenidos a partir de las fuentes naturales del alérgeno. La unidad básica del alérgeno es el principio activo. Por eso cuando hacemos inmunología molecular o alergia molecular, vemos que esas proteínas activas son las que se utilizan, no es toda la molécula. Y dependiendo de la casa comercial donde obtengamos estas soluciones madre o estos extractos, va a tener la galénica de decirnos si es un compuesto determinado o si es completamente el cuerpo. Y de esto va a determinar proteasas, todo lo que es la cascada para que estas proteínas puedan unirse al momento de escoger la inmunoterapia. Es el material usado para preparar inmunoterapia que puede ser estandarizada o no. Vienen diversas formulaciones, esto también es importante, liofilizados, absorbidos en aluminio, acuosos o en glicerol al 50%. La potencia se va a expresar en diferentes unidades y esto también es importante al momento de escoger la inmunoterapia que van a utilizar. Pueden ser unidades alergénicas bioequivalentes, pueden ser un contenido dependiendo del alérgeno mayor o las vacunas que nosotros siempre hemos utilizado, al menos que se utilizaban en este servicio, que eran las de unidades de proteica PNU. Con respecto a los alérgenos,
No son sustancias intrínsecamente tóxicas. Recuerden que la alergia o el paciente alérgico es un paciente susceptible con una predisposición a determinados antígenos que el resto de la gente no lo es. Esa es la determinación de alergia. Entonces, no todas las personas que se exponen al ácaro son alérgicas al ácaro. Entonces, estas son una de las características importantísimas para determinar si en realidad este alérgeno es inmuno, genera una respuesta inmunológica. La mayoría son proteínas o glicoproteínas y el tamaño varía. Fíjense también que el tamaño es muy importante para generar la respuesta alérgica. Y esto también va a determinar el momento de decidir la inmunoterapia, porque si el paciente tiene clases muy bajas de respuesta en rasgo, en PRIT, que está muy bajo, eso también va a ser muy importante el momento de escoger el tipo de inmunoterapia en el que nos vamos. Entonces, el tamaño de las proteínas o de los alérgenos es muy importante. Eso también lo vemos al momento de hacer la prueba PRIT-test. Las pápulas, la liberación de histamina, eso te da a ti un indicativo de qué tanto ese paciente puede estar monosensibilizado o polisensibilizado. Y nos hemos dado cuenta que vemos una histamina en 3 y vemos dermatofagoides farina heteronisus, 15 milímetros más pápula más eritema, y tú el paciente le pregunta y lo que tiene es una rinitis intermitente leve. Entonces hay que estar muy al cuidado porque ellos también pueden hacer reacciones cruzadas. Son capaces de producir una respuesta mediada por IgE y esto es importante. El alérgeno principal o mayor es el que es reconocido en un 50%. Ese es el antígeno mayor. Ese es del que siempre van a tener que partir para escoger inmunoterapia. De los pacientes alérgicos con respecto al extracto. La fuente de alérgenos, aquí tenemos la materia prima. Hoy en día prácticamente hay extractos para todo. Lo que tú quieras hacer de vacunas lo hay disponible. Obviamente porque tenemos pruebas o extractos de PRIT-test. Y esa es la estandarización más en volumen de cantidad. Son a 100.000, son a 50.000 unidades. Entonces de allí nosotros podemos diluir lo que nosotros queramos según las presentaciones, que si es liofilizado, que si es un concentrado. Entonces fíjense los pólenes, los ácaros, los hongos, las diferentes maneras como se presentan y las podemos extraer. Entonces, esto es muy importante porque las vacunas o las inmunoterapias no todas son iguales, ni las concentraciones son las mismas. Y eso va a depender si es una fabricación hecha en casa o son vacunas que vienen del extranjero y tienen que garantizar una cadena de frío. Allí también esto funciona igual que las vacunas de pediatría o las vacunas de inmunización normal. Tienen cadena de frío y todas estas características del antígeno son sumamente importantes al momento de aplicarlo, porque puede haber falla de tratamiento, es porque pues, ellos pueden competir entre ellos, debilitarse y obviamente que les va al paciente inyectarles como si fuera solamente agua o el fenol o el glicerol, que es donde se prepara. ¿Okay? Esta fabricación de extractos alergénicos son por industrias ya reconocidas, hay muchísimas en el mundo. Tenemos la Immunotec, que es una de las más reconocidas, Allergopharma, también otra de las reconocidas. Tenemos Alcabeló, ¿okay? Que son de las que hacen los liofilizados, y cada una de ellas va a tener una galénica, ¿okay? Y los extractos van a ser completamente distintos. Van a tener una transformación de la materia prima en un producto elaborado rico en proteínas. El enriquecimiento de los extractos va a ser mediante purificación de esas proteínas. Va a tener un proceso de despigmentación, esto es muy importante, porque se elimina del 30 al 60% de las impurezas que puede traer el extracto alergénico, y es muy relevante porque también los excipientes pueden generar respuestas alérgicas, inmunogénicas. Y se caracteriza por la consistencia y la estabilidad del producto en el tiempo. Algo muy importante aquí, ¿tienen vencimiento las vacunas alérgicas? No, no tienen vencimiento. ¿Okay? Por esta razón es que no hay vencimiento. Lo que hay que garantizar es la cadena de frío de las soluciones madre al momento de prepararla. Eso es lo que hay que garantizar. Por eso cuando ustedes tienen inmunoterapia, que se les coloca algún periodo de tiempo, eso es netamente por regulaciones farmacéuticas aquí en nuestro país, que tenemos que colocar una fecha de elaboración de cuándo se elaboró y cuándo se vence. Pero no es porque en realidad tengan un vencimiento como tal, porque son productos muy purificados y están libres de cualquier tipo de contaminantes que puedan hacer que esto pierda. Otra de las características es que la mayoría vienen en glicerol al 50% o en fenol. Y esto va a hacer que no haya sobrecrecimiento de bacterias de ningún tipo. ¿No es?
Eso es muy importante. Tipos de extractos, tenemos los extractos no modificados, que son los acuosos que vienen por inyección en vacuna sublingual o en tópicos nasales, que es otra vía de aplicación. Y los extractos modificados son los que vienen combinados con otros alérgenos y con ayudantes, como es el hidróxido de aluminio, como es también el tiomersal, que son vehículos que ayudan a una mayor absorción del antígeno al momento de la presentación antigénica al sistema inmunológico. Y tenemos los polimerizados. En realidad, yo en la experiencia que tengo con inmunoterapia, me quedo con los acuosos, ¿ok? Con los acuosos o con los liofilizados, pero no con hidróxido de aluminio ni con tiomersal. Obviamente porque los cambios que han habido a nivel de la microbiota intestinal y sobre todo los estudios en mitocondria hablan de esta disfunción mitocondrial y esta toxicidad de mitocondria, y allí es donde actúan todos estos excipientes. ¿Okay? Entonces, las que yo hago, mis vacunas, al menos no llevan ningún tipo, son acuosas completamente. La calidad de las vacunas, esto también es muy importante. La actividad biológica de los extractos comerciales de diagnóstico y la inmunoterapia no es la misma, ya lo venimos hablando. Cada fabricante la va a ajustar según su criterio. Los estudios dosis y respuestas para verificar la eficacia y la seguridad de una vacuna van a ser obligatorios antes de comercializarla. Es decir, que cuando nosotros realizamos inmunoterapia, las casas comerciales tienen que darnos completamente toda la galénica y el registro sanitario local de donde fueron aprobados, con las buenas prácticas de la farmacéutica para poderla nosotros diluir y aplicar. La calidad de una vacuna está en relación directa con la documentación científica en términos de eficacia y seguridad de los estudios. Existen dos tipos de escuelas. A veces no sabemos a quién de verdad prestarle atención en esto, pero creo que la experiencia en la inmunoterapia a cada quien le va a decidir cómo se va a adaptar estos tratamientos a su consulta. Porque esos son tratamientos adaptables a nosotros como inmunólogos. Las dos escuelas más grandes tenemos la americana y tenemos la europea. La americana, fíjense, que tiene como tendencia que ella mezcla hasta 4 antígenos. Hasta 4 antígenos puede mezclar. Y pueden ser homólogos o no homólogos. Pero esto va a depender de qué? De que la galénica de estos extractos de esta fabricación, las proteasas. Eso me lo tienen que decir, porque si ellas compiten con las proteasas, cuando yo las mezcle van a degradarse y no va a haber vacuna. ¿Ves? Eso es sumamente importante. Segundo, se pueden usar productos avalados y el mantenimiento, dependiendo, lo hacen de 15 a 30 días y estos son los esquemas que ellos proponen. Y pueden usarlo estandarizado, no estandarizado, y ellos no la sugieren en pautas preestacionales. Esto se da para la rinitis alérgica o las asmas que son por estaciones. En Europa, sí, ellos determinan que lo podemos usar como preventivo, antes que venga la etapa de polinización y el paciente vaya a hacerme la crisis. En la línea estadounidense no, ellos dicen que si el paciente tiene la crisis, netamente, y se demuestra por PRIC, por RAS o por alergia molecular que está el antígeno presente y se correlacionan los síntomas, se realiza la inmunoterapia. En cambio, fíjense que la escuela europea, ellos utilizan alérgenos de número de 2. ¿Okay? Ellos dicen que máximo 2 alérgenos por fabricación de inmunoterapia. Mis alérgenos de extracto son de Inmunotech y de Alergofarma. ¿Okay? He tenido la oportunidad de utilizar los dos y yo mezclo hasta 3. Y no ha habido ningún tipo de respuesta cruzada ni de baja respuesta a los tratamientos. Por eso les digo que eso ya depende, lo vamos adaptando. Es decir, que podemos utilizar de una escuela y de la otra, y también siempre viendo las características clínicas del paciente. Y obviamente que ellos no favorecen la escuela europea a los esquemas preestacionales. Ya sabemos, vamos a hablar un poquito de los mecanismos de acción. Esto es inmunología. Ya nosotros en esto somos unos ases y sabemos que para que ocurra el proceso de alergia tiene que haber una etapa inicial de que el paciente sensibiliza, luego una etapa de un segundo contacto donde ocurre la hipersensibilidad y se monta la respuesta alérgica, y luego allí es que cuando tenemos rinitis, asma, dermatitis, todas las patologías alérgicas, allí es cuando la inmunoterapia va a hacer su acción a través de la fase de desensibilizar al paciente, fase de remisión y tolerancia, que es lo que va a garantizar en el tiempo la efectividad de la inmunoterapia.
La inmunoterapia favorece a cambios en la respuesta de células T y B de memoria específicas a alérgenos. Regula la producción de IgE e IgG específicas para alérgenos y modifica los umbrales de activación de mastocitos y basófilos. Los cambios en las células T con la inmunoterapia subcutánea va a ser precisamente disminuir la respuesta TH2. Esa es la respuesta alérgica. A través de la producción o la generación de interleuquina 10 o factor transformante. Estas células T productoras de IL-10 suprimen la proliferación y la activación de células T específicas en los alérgenos. La sublingual hace lo mismo. Lo que pasa es que el mecanismo de acción es completamente diferente. También va a producir interleuquina 10, pero al principio estos linfocitos T reguladores van a actuar de manera inespecífica, suprimiendo la proliferación de estos linfocitos en respuesta al antígeno. Con el tiempo, esta respuesta va a ser reemplazada por la tolerancia y va a haber un cambio de TH2 a TH1. Existen efectos inmunomoduladores locales, el número de células phospho-3 positivas en el epitelio sublingual aumenta. Al principio no hay una disminución del número de las células T y los CD4 específicos contra el alérgeno, a pesar de que hay mejoría clínica, todavía van a persistir altos. Estos son los cambios celulares o moleculares que vamos a ver con respecto y la diferencia entre las inmunoterapias subcutáneas y la sublingual. Ambas son efectivas. Lo que sucede es que a nivel de laboratorio o biomarcadores, una lo vamos a observar muchísimo más rápido que otra, pero la mejoría de los síntomas es efectiva en las dos. Con respecto a la respuesta humoral, hay aumento de los niveles de IgE específica de manera inicial. Luego, esta IgE específica tiene que ser sustituida por los anticuerpos IgG4, que son los anticuerpos de tolerancia y los que van a neutralizar. Ellos son los que se van a encargar de disminuir esta respuesta a nivel de los mastocitos y basófilos para que los antígenos no se intercambien con los receptores de IgE. También van a internalizar o hacer que estos receptores se internalicen en las células cebadas y también haya una respuesta. Y aumentan los receptores FC de alta y de baja afinidad. Entonces vamos a tener que esta IgG4 va a acoplarse a estos receptores y va a enviar su respuesta de tolerancia. Y va a mejorar muchísimo la producción de inmunoglobulina A en la mucosa. Diferencias aquí importantes de la inmunidad humoral, de la inmunoterapia subcutánea y la sublingual. Hay aumento inicial de la IgE específica, es mucho más rápido en la inmunoterapia específica sublingual. Fíjense una cosa. Esto es importante porque yo he tenido pacientes que han venido con vacunas y les hacen RAS inmediatamente buscando una respuesta para ver si esto es algo mágico. Y por el contrario, vamos a ver que hay más respuesta de IgE específica en el RAS o en el mismo PRIC test. No tiene ningún sentido porque fíjense que estamos apenas en una fase de desensibilización que no ocurre de una manera muy rápida. Estos son cambios progresivos que vamos viendo en el tiempo. Es por eso que las inmunoterapias no son tratamientos de 3 meses ni de 4 meses. Fíjate que todas las guías, como lo vamos a ver ahora más adelante, hablan de 3 a 5 años. Y hay pacientes que necesitan más, porque hay características propias. ¿Ves? Como por ejemplo, hoy tenemos que tomar en cuenta la microbiota intestinal, tenemos que tomar en cuenta todos los esposomas, nuestro estilo de vida, el manejo del estrés con la intoxicación de cortisol. Todo esto se ve afectado a lo largo de toda la inmunidad de las mucosas. Los pacientes con inmunoterapia específica subcutánea tienen mayor nivel de bloqueo de la IgE específica con respecto a la sublingual. ¿Ves? Por eso es que muchas veces también vemos que la terapia subcutánea es como que más efectiva. Ambas son efectivas, pero en cuestiones de laboratorio va a ser mucho más rápido ver el efecto de la subcutánea. Mayor aumento de IgG4 específica en pacientes, como ya lo habíamos dicho. La presentación de antígenos, aquí tenemos este dibujito que es extraordinario. Vemos cómo la inmunoterapia subcutánea y la inmunoterapia sublingual, a través de las células presentadoras de antígenos, inmediatamente que ocurre la sensibilización, van a ocurrir todas las modificaciones que hemos visto. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Generar T reguladoras y B reguladoras. Eso es lo más importante. Piensa que va a traer como consecuencia un cambio de la respuesta de TH1 a TH2 o a T reguladora y va a hacer que los niveles de IgE en el tiempo disminuyan.
Esto, aquí tenemos otro que este también me gusta porque vemos más biomarcadores. Este me gustó traerlo porque fíjense que montan la respuesta alérgica innata, adquirida, y vamos a tener todos los cambios y la sensibilización en mastocitos y las citoquinas inflamatorias. Pero luego que ocurre la verdadera fase de desensibilización, fíjense en este cuadro de aquí abajo, cómo todos los marcadores biológicos de inflamación inicial van disminuyendo y se van a ir sustituyendo hasta que obtenemos altos niveles de IgG4 específica. Función de las T reguladoras. Me acuerdo que este artículo me dejó bastante cuando lo leí por primera vez, porque fíjense algo tan maravilloso que el sistema inmunológico, siempre digo yo, nació para que nosotros podamos existir. Sin él no existiera absolutamente nada. Cuando está montada esta respuesta alérgica y empezamos a desensibilizar al paciente de la vía que sea, enseguida las modificaciones van a ir y se va a ir a una respuesta inmunomoduladora, donde todos estos cambios, incluyendo la parte de los mastocitos, se van a ver desensibilizados. Hay una desensibilización de los mastocitos. Y es aquí donde esta respuesta de una vacuna puede actuar para varias vacunas. Que lo he visto en el tiempo. Por ejemplo, que dicen doy vacuna de ácaro, doy vacuna voy a dar solamente de ácaro porque el paciente no tiene para más, o porque no teníamos la información de que la podíamos mezclar. Y cuando tú vas a hacer la respuesta alérgica al paciente en el tiempo, esta tolerancia es tan sabia que te hace una disminución de la sensibilidad a los otros alérgenos. ¿Ves? Entonces, mantener y garantizar esta tolerancia inmune en el tiempo es lo que va a ayudar, primero, a que si hay pacientes que son polisensibilizados, disminuyan. Y el que es monosensibilizado, mejore completamente los síntomas alérgicos, sobre todo en pacientes asmáticos y con dermatitis atópica. La fase de inmunoterapia, ¿cómo las vamos a dar? Eso es algo también muy importante. Ya sabemos que las más importantes son la inmunoterapia subcutánea y la inmunoterapia sublingual. Tenemos que tener una fase de inducción que yo la llamo fase de inicio, que es la fase donde va a ocurrir todos estos cambios, tanto de células humoral como de la fase inflamatoria. El incremento de las dosis, ya lo sabemos, es de forma gradual y aparentemente hay muchas guías. El tratamiento inicial debe ser de 20 semanas y se hace de manera paulatinamente, van aumentando. El mantenimiento es donde se alcanza la dosis máxima tolerada. Eso también es importante, porque yo puedo tener inmunoterapias que va de 1 en 1, 1 en 10, las diferentes diluciones que tengo para la subcutánea, o con las dosis que van de 5 a 50 en la fase de inicio de la oral, y luego que me puedo ir a dosis mayores en la sublingual para el mantenimiento, pero el paciente no me las tolera. Entonces también tenemos que tener en cuenta de que tenemos que ir al ritmo del paciente. Por eso es que digo que son tratamientos muy individualizados. Hay pautas, pero esto ya va a depender de la idiosincrasia del paciente. Entonces, si el paciente solamente me va a tolerar hasta frasco 3, se va a quedar hasta frasco 3 hasta que yo logre switchar de una manera efectiva toda esta respuesta inflamatoria, que me la acepte. Ustedes tienen un paciente y van y le colocan esa dosis, con esa dosis hizo crisis, lo ideal es que lo devuelvan a la dosis anterior y lo mantengan por un tiempo, ¿ok? Otras 8 semanas, que es lo que generalmente se recomienda para pasarlo al frasco siguiente. Existen esquemas y fíjense que la duración va de 3 a 5 años. Mínimo 3 años. Nosotros por ahí ponemos como 2 porque el paciente se nos puede como que estresar y eso es una de las causas de abandono de tratamiento. 3 años, 2 años. Yo se los explico así con esos dibujitos para que ellos entiendan que esto es un tratamiento que debe perdurar en el tiempo porque si no van a perder tiempo y dinero y no van a mejorarse. Porque cuando no se logra la fase tolerada máxima, que es la que te va a dar la tolerancia, pierdes todo lo anterior. Así te hayas puesto 5 frascos. Así te hayas puesto 12 frascos del oral, ¿ok? Eso es importantísimo. Existen otros esquemas cuando se necesita una emergencia, que un paciente se expuso, sobre todo, esto es para alergia al látex y alergia a los eminópteros, ¿ok? Que necesitamos una desensibilización rápida porque el paciente lo amerita. Hay varios esquemas. En realidad, nunca yo he tenido la necesidad de usar estos esquemas rápidos. Aquí en el servicio los manejamos en un buen tiempo y de verdad que no vimos ninguna efectividad. No fue efectivo aplicar tratamientos rápidos a los pacientes. No cedían los síntomas. Por el contrario, exacerbaron los síntomas. Las dosis iniciales, aquí lo vamos a ir viendo.
dependiendo, se comienzan con dosis muy diluidas. Generalmente todas estas soluciones madre vienen en 1 a 10.000 y de allí es que hacemos las diluciones. El frasco 1 es 1 en 10.000, el frasco 2 es 1 en 1.000, el frasco 3, 1 en 100, el frasco 2, 1 en 10 y el frasco 5, 6 y 7, que es para la subcutánea, es de 1 en 1, que es la concentración máxima. ¿Ves? En pacientes muy sensibles podemos diluir más, que lo hemos hecho. Que hemos diluido frascos y se clasifican 4A, 4B, dependiendo para saber el seguimiento del paciente y las concentraciones de los antígenos. Dosis muy diluidas no sirven, no estamos haciendo absolutamente nada. Y dosis muy concentrada, el riesgo de anafilaxia, que eso lo vimos con las terapias rápidas porque son más concentradas. La dosis terapéutica. Se debe administrar dosis terapéuticas efectivas de cada alérgeno. De lo contrario, puede administrarse una inmunoterapia completamente ineficaz. Eso es al momento de nosotros elegir cuál vacuna vamos a solicitar o cuáles alérgenos. ¿Ves? Ustedes me preguntan a mí, ¿puedo mezclar cucaracha, ratón, conejo? ¿Qué quieres hacer con eso? ¿Ves? ¿Qué quieren hacer con eso? De mezclarlas yo las puedo mezclar. Pero ¿qué queremos lograr con eso? ¿En qué circunstancias? Porque es conejo, lo podemos evitar. Rata, ¿qué sentido tiene? Es un veterinario. ¿Ves? Ahora, si tiene ácaros mayor que los otros dos, vamos a hacer que la concentración y las dosis terapéuticas de la inmunoterapia se mantengan netamente con los alérgenos mayores. No olviden eso. Los alérgenos mayores, que son el 50% que ya identifiqué en mi paciente. La dosis terapéutica es eficaz sin causar efectos adversos, sin que necesariamente se alcance una dosis efectiva proyectada en algunos casos. La dosis la establece el fabricante. ¿Ves? Por eso hay que leer las galénicas de cada fabricante porque las concentraciones varían. Aquí les traje que les puedo compartir la guía. Esto es de la última actualización que yo hice de mi entrenamiento en México de inmunoterapia, donde las dosis de mantenimiento, las dosis terapéuticas de los alérgenos que más utilizamos, con mucho gusto se las puedo compartir, ¿ok? Para que los lean a profundidad y tengan más. Y ven que son 100.000 unidades, 10.000 unidades, 10.000 unidades, de ahí es que se arranca y vamos con la dilución específica. Aquí es la terapia sublingual. Fíjense que la terapia sublingual tiene que ser de 50 a 200% mayor que la subcutánea. ¿Ves? Mayor que la subcutánea porque la vía es a través de las células dendríticas de la mucosa oral y de allí pasan a los ganglios regionales, luego pasan a las placas de Peyer y es como que un poquito más lento la cosa, pero igual tenemos las concentraciones que se deberían de tener por referencia. Cuando vayamos a utilizar cualquiera de las dos tipos de inmunoterapia, al momento de decidir cuál quieren hacer, esto es muy importante. Esto es sumamente importante para lo que ustedes, que necesito que el paciente los síntomas los mejore efectivamente rápido, damos la inyectada, así sea un niño. ¿Okay? Así sea un niño. Esto está ampliamente aplicado a mayores de 6 meses. ¿Okay? Mayores de 6 meses. Y si queremos que no está alergia, que podemos controlar o medianamente mediar, o que hay una fobia a las inyecciones o hay otras circunstancias, nos podemos ir por la subcutánea. O simplemente como pasa en los extractos de alimentos que no están estandarizados, que no hay vacuna subcutánea de alimentos. Ahí es puro oral. Entonces no tenemos para dónde agarrar, sino es pura inmunoterapia oral. Aquí este esquemita también está lo de los frasquitos, que es interesante, que ya se los expliqué. El frasco 1, el frasco 2, el 3 y el mantenimiento, que es el que vamos a mantener en el tiempo, que generalmente es a partir del frasco 5 de la inmunoterapia. El 6 se recomienda hacer los controles de IgG4 y vemos si va un 7. Pero se puede poner 8, 9. Recordemos que va a depender de la respuesta del paciente. Aquí tenemos alérgenos representativos, que son los recomendados para inmunoterapia. Recuerden que entre las líneas europeas y la americana, en Europa se dan más pólenes por las etapas de polinización. En Europa, en Estados Unidos, tenemos más ácaros. ¿Okay? Y más nosotros hacia el trópico tenemos ácaros y hongos ambientales. Que son los antígenos que mayormente se hacen inmunoterapia. Aquí tenemos todo, también lo pueden leer en la guía que se las voy a dejar. Ahí perfectamente lo pueden documentarse a más profundidad.
¿Cómo mezclar los alérgenos? Fíjense aquí que esto es algo sumamente importante y en esta existen reglas para medirlo. Fíjense que ponen los extractos de los alérgenos mayores, insectos, hongos, ácaros, pólenes, epitelio de gato y de perro como antígenos mayores. Aquí también lo que pasa es que no lo contemplan, están las cucarachas y los zancudos para los pruridos. Pasa que este artículo no lo contempla por separado, sino que ellos hacen es una mezcla, ¿ves? De mezcla. Eso también es otra cosa importante. Tratemos siempre de, cuando vamos a mezclar, si están presentes todos los antígenos, eso es lo que vamos a pedir. No pedir ácaro trío, porque, bueno, es el que más hay, no. Si hay dermatofagoides farinae y aspergillus, se hace dermatofagoides farinae y aspergillus. ¿Okay? Recordando siempre, es porque vamos a marcar una señalización que si no hay otros antígenos que estén presentes, no vamos a generar tolerancia. ¿Okay? Entonces, fíjense una cosa aquí importante, lo vamos a leer, para que vean con respecto a los insectos. El verde significa que es favorable, que se puede mezclar con todo. Ácaro lo podemos mezclar con lo que queramos. Un riesgo bajo, insectos ácaros, de mezclarlo porque tienen proteasas que compiten. ¿Ves? Entonces, podemos hacer la vacuna si se estandarizan, sí. Lo que hay es que estabilizar más el fenol y el glicerol para lograr este efecto, pero sí se puede hacer. Y el riesgo de que, obviamente, no lo puedo mezclar con nada, es los pólenes. Generalmente los pólenes, a mí me gusta hacer la vacuna de polen solo. Sí se puede hacer pólenes con ácaro. No les voy a decir que no, sí se pueden hacerlo, pero podemos correr el riesgo de que precipite. Igual pasa con los himenópteros. La vacuna de himenópteros, que también hay disponible, no se debe mezclar. Es así, acaba completamente con los ácaros y con todos los demás alérgenos. Otras consideraciones de la inmunoterapia subcutánea, el intervalo, ya sabemos que va a depender de la galénica, pero por ejemplo, acá en el servicio, que lo hemos hecho siempre así, frasco 1 se aplica 2 veces a la semana, frasco 2 2 veces a la semana, frasco 3 una vez a la semana, frasco 4 cada 15 días y el frasco 5 6 una dosis mensual. ¿Ok? De 3 a 5 años de duración, los frascos traen 5 cc específicamente porque no puede sobrar, esa es la estandarización, máximo 5,5 para que el paciente mientras está aprendiendo a sacarla, si hay algún desperdicio del medicamento, lo puedan reparar y no haya que hacerle otra terapia. Y bueno, se pueden hacer hasta 4 alérgenos, pero siempre voy a recomendar 3. En la sublingual, fíjense que es completamente distinto. Las dosis van de 5 a 50 y lo vamos incrementando. Dependiendo de la edad y del peso, también eso va aumentando. Comenzamos en niños pequeños con 3 gotas, después 4 gotas, 5 gotas y 6 gotas si es mayor o igual a 40 kilos. Los chamos o la gente que es muy alérgica, comenzamos poquito a poco, 1 gota un día, 2 gotas otro día, hasta lograr la dosis. Y luego la tenemos que dejar en mantenimiento, porque necesitamos mucha más cantidad de dosis. ¿Okay? No podemos bajársela, porque no estamos haciendo absolutamente nada. Los frascos vienen en viales también, de 5 a 10. Yo lo fabrico en base a 12, porque hago la terapia al menos para que le dure un mes exacto y poder nosotros llevar el control de los frascos. Y fíjense que aquí en la sublingual, si en un año no hay mejoría, es suspender y rotar inmediatamente inmunoterapia subcutánea. No hay para dónde agarrar, ¿ok? Indicaciones de la inmunoterapia en todas las patologías que son mediadas por IgE, rinitis, asma, dermatitis atópica, alergia a los insectos, a los pólenes, a los ácaros, es decir, todas las patologías mediadas por IgE. Hay otras indicaciones en la alergia, hay un error, alergia al epitelio de gato de perro, en el asma grave controlada, en la histaminosis. Fíjense que hay vacunas para histamina. Hay vacunas para poder desensibilizar a la histamina. Y hay que tener en cuenta aquí que no hay una deficiencia de diaminoxidasa en la mucosa intestinal, muy importante porque si no vamos a perder la vacuna. Pacientes que hacen urticarias colinérgicas que liberan histamina, ahí se puede utilizar este tipo de inmunoterapia a la histamina. Dermatitis atópica extrínseca con alergia no relevante y niños de 2 a 5 años con alergia respiratoria. En pacientes con asma, esto es sumamente importante, tiene que estar el paciente controlado y con una espirometría que me hable del índice de tefenado mayor a 70. ¿Okay? Si no, no la podemos colocar.
En quienes no se debe iniciar inmunoterapia, en niños y adultos con rinitis estacional en modo preestacional, no se debe. Y en niños y adultos con asma grave no controlada. Estas son como que las dos contraindicaciones más grandes. Las relativas, estas son relativas porque se describen, pero no hay evidencia 1A que diga que de verdad hay que suspenderla o no hay que darla. Por ejemplo, siempre tenemos, y me preguntan, en el embarazo. Eso es un tema sumamente controversial. ¿Okay? Todas las guías dicen que en el embarazo, si está en fase de mantenimiento, que ya supuestamente ha alcanzado una tolerancia, no hay ningún problema. Yo, Mayra Martínez, la suspendo. ¿Okay? Yo no doy vacuna en embarazo y menos ahorita con todos los riesgos biológicos que hay. ¿Ves? Y sobre todo si no sabemos la galénica que pueda actuar. No vamos a tener. En enfermedades, infección por VIH, en inmunodeficiencias primarias o secundarias, en enfermedades autoinmunes, dependiendo. Si la enfermedad autoinmune está controlada y el paciente me está dando marcajes muy altos, dije específica, puedo comenzar. ¿Okay? Pero ¿cuál debo de comenzar? La subcutánea. Es la que se debe comenzar en caso de pacientes con enfermedad autoinmune. Cáncer, obviamente, si está en tratamiento con inmunosupresores o anticancerígenos, no. Desórdenes psiquiátricos, obviamente, porque es difícil las reacciones adversas si el paciente no está medicado o controlado. Pacientes que hacen reacciones sistémicas a la inmunoterapia, porque las hay, no se pueden desensibilizar. Y lesiones orales activas. Pacientes que tengan enfermedad de Behçet, que tengan candidiasis oral, no se puede utilizar porque obviamente no va a haber la misma presentación antigénica a los ganglios regionales. No son contraindicaciones para su uso o continuación de inmunoterapia en el inicio del embarazo cuando ya se alcanzó la dosis terapéutica. Esto lo habla la línea, pero yo no la recomiendo. En lactancia tampoco lo recomiendo, porque es que por la leche materna pasa todo. ¿Ves? En uso de IECA y en uso de inhibidores de la monoamino oxidasa, obviamente porque la respuesta a la adrenalina está un poco disminuida. ¿Cómo escoger inmunoterapia oral o subcutánea? Bueno, ya ustedes han visto las diferentes características que tiene uno y otro. Creo que va a depender más de la edad del paciente, de las características clínicas del paciente y de su apego al tratamiento. Nosotros siempre tenemos que preguntarle al paciente, ¿qué prefieres tú, inyectarte o tomarla? Si tú le des todas las recomendaciones, siempre se le debe de hacer copartícipe de escoger su tratamiento, porque de eso nosotros vamos a lograr el apego. 3 años de estar en una vacuna no es nada fácil. ¿Ves? No es nada fácil apegarse. Entonces, fíjense aquí que escogerla va a depender de la enfermedad, rinitis, amacontitis y dermatitis, y fíjense los síntomas entre la terapia subcutánea y la terapia sublingual. No varía casi en ninguna de las dos. Obviamente, al inicio de cada tratamiento de vacuna debemos de hacer una premedicación para evitar que el paciente presente reacciones adversas. Recuerden que le estamos aplicando dosis de los antígenos a los que ellos son sumamente susceptibles. Entonces se pueden acompañar de tratamientos convencionales que lo hacemos para el manejo de la alergia. Su esteroide local nasal, si necesita su inhalador, antileucotrieno, antialérgico, lo podemos hacer. Dependiendo ya del alérgeno, la subcutánea y la sublingual, bueno, en la subcutánea podemos mezclar hasta 4 antígenos, recuerden la sublingual 2, ¿ves? Y si hay lesiones en boca, la sublingual no es muy efectiva en ese momento. Podemos mezclar también antígenos mayores, estandarizados y no estandarizados, y fíjense que también hay vacuna de látex, que la hemos utilizado acá, y las reacciones adversas son bastante consecuentes, pero si nosotros hacemos unos preparados con dosis mínima y le vamos acrecentando y hacemos al paciente una premedicación, el paciente lo tolera. Hemos logrado desensibilizar varios pacientes con látex y con los himenópteros también, que anteriormente nos metían como que hay que tener mucho cuidado, hay que hospitalizar al paciente. Yo tengo 12 años haciendo inmunoterapia y jamás he tenido ninguna contraindicación de hospitalizar a nadie. En cuanto a la seguridad, aquí vemos la terapia sublingual, obviamente es más segura porque a pesar de que son dosis más crecientes, el mecanismo de inmunotolerancia es más lento. Entonces la manera como se presenta el sistema inmunológico es menos agresivo. Pero las reacciones de estas van a estar limitadas a la boca. Y la subcutánea, a mayor riesgo de reacciones sistémicas, ya se los dije, eso va a depender de ustedes como médicos le hagan el control, el seguimiento a sus pacientes y el paciente se encuentre controlado.
Fíjense que de seguridad se habla, que todas estas guías, GEMA, ARIA, en sus guías utilizan el esquema de inmunoterapia ya aprobado. O sea, se utiliza con inhaladores, se utiliza con corticosteroides nasales, se utiliza con esteroides tópicos o vía oral, y la inmunoterapia ya está aprobada, al menos en toda la parte de alergias respiratorias, tanto en asma bronquial como en rinitis alérgica. En cuanto a las reacciones sistémicas o adversas, tenemos en las subcutáneas locales de un 26 a un 82%, y eso va a depender de varias cosas. Eso también se lo quiero decir. Uno, como las vacunas están frías en la nevera y la mayoría de las subcutáneas tienen fenol, el fenol arde. Entonces, si la sacan de la nevera y no dejamos que atempere o que al menos logre estabilizarse con la temperatura ambiental, a medida que aumentamos la dosis, se pueden hacer pápulas muy grandes y el paciente presentar eritema y muchas veces complicarse con acceso. ¿Ok? Pero es por eso. Hay siempre hacer la recomendación al paciente: saca tu vacuna de la nevera, la dejas un ratico y luego te la aplica. Con respecto a la sublingual, las locales es en la boca principalmente, y sistémicas son muy, muy mínimas. Aquí en estas tablas vemos las diferentes reacciones sistémicas que pueden presentarse, y este paper habla de que tenemos 5 grados, del grado 1, que son síntomas básicos, al grado 5, que es la muerte, que son las reacciones sistémicas. Por eso la inmunoterapia no es un tratamiento que se lo pusiste y el paciente se fue y ven en 3 meses. Es algo que tú tienes que estarle haciendo seguimiento, ya que si tú no las aplicas en el consultorio, que es lo que debiese ser, que el paciente viniese a nuestro consultorio a aplicarla, sino que nosotros se las entregamos, debemos de estar pendientes y de hacerle los seguimientos y explicarle que ante la primera reacción adversa, inmediatamente acudir a la consulta. Aquí tenemos las que pasan igual con la inmunoterapia sublingual, ¿ok? Que prácticamente son los mismos, pero fíjense que los grados no son hasta el 5. La subcutánea siempre tiene un grado muchísimo más porque es más potente al momento de generar la respuesta inmunitaria. Aquí este grado es hasta el 3 y no es compatible con la muerte del paciente. Ajuste de dosis, ya lo veníamos hablando, esto es muy importante porque si el paciente lo tenemos en control y hace una infección, una sinusitis, una rhinosinusitis, una bronquitis, o hay que suspenderle la vacuna, ¿qué vamos a hacer? Hay que reajustarlo. ¿Y cuánto tiempo tenemos para no perder la vacuna? Eso también es muy importante. ¿Cuánto tiempo yo tengo para que la vacuna yo no la pierda? Generalmente la vacuna subcutánea, para perderla tienen que pasar 8 semanas. 8 semanas. La oral, si están en fase de iniciación, en 1 semana se pierde, en 7 días. ¿Okay? Si están en fase de mantenimiento, 4 semanas. Es lo que podemos estar. ¿Qué es lo que se hace si estamos ante una de esas situaciones? Reiniciar. ¿Ok? Se repite siempre la dosis anterior. Siempre vamos a iniciar con la dosis anterior. Si el paciente se perdió y se colocó frasco 3 a la mitad, usted lo reinicia con frasco 3. Otra vez y continúa el proceso. Bueno, aquí habla de las 8 semanas, no se ajusta más la dosis, y después de 8 semanas, si el paciente está con 8 semanas, hay que reducir la dosis para volverlo a iniciar, para evitar que me haga un efecto sistémico o adverso. Aquí, con respecto a las recomendaciones de ajuste de la dosis, retrasar la administración si el paciente presenta un broncoespasmo agudo, fiebre, lo que venimos hablando, vacunación de virus inactivos, infecciones o lesiones en la mucosa. Solamente esto aplica para la inmunoterapia sublingual. Si hay ajustar la dosis, si hay una respuesta sistémica previa a la fase, el inicio no retraso, hay que volver a ajustar la dosis, y no ajustar la dosis si hay reacciones locales o si hay reacciones sistémicas en la fase de mantenimiento, o si el paciente hay una polisensibilización, o si el vial es nuevo, o si hay una época de polinización. Todas esas pueden ser circunstancias donde el paciente puede exacerbar síntomas y no significa que tengo que reajustar la dosis. Las desventajas entre inmunoterapia subcutánea y sublingual, bueno, creo que en realidad la desventaja es el costo. La oral es más costosa, porque son más frascos. ¿Okay? La subcutánea, como es un liofilizado, que lo podemos aumentar las dosis y distanciar las dosis, es mucho más económico. Pero en realidad ya ustedes están viendo que los efectos de la desventaja, uno, la subcutánea también es la aplicación que es inyectada.
¿okay? Mientras las otras son gotas. De esta de la subcutánea tenemos que comprar la inyectadora de insulina, de la otra no, es solamente sacarla de nevera y aplicarla. ¿Okay? En cuanto a eso, porque los efectos en realidad para mí son duraderos de ambas. El seguimiento, por lo general, se mantiene entre 4 a 5 años. Ya lo hemos valorado. Hay que hacer una valoración subjetiva del paciente, una valoración subjetiva del médico y uso de medicación de rescate si es necesario, y valorar el éxito terapéutico a los 6 meses. Esto es importantísimo, que es cuando volvemos a repetir pruebas PRIC, al menos, o repetimos una IgE, pero específica. También hay que repetir, que aquí lo tengo, los biomarcadores. ¿Okay? ¿Cuáles son los biomarcadores que a mí me van ayudando de verdad a decir si este paciente o no está haciendo el proceso de tolerancia inmunológica con la inmunoterapia? Aquí en nuestro país tenemos la IgE total, tenemos las IgE específicas, tenemos las IgG4 específicas, también tenemos la prueba de activación de basófilos, que se puede medir específicamente después de que aplicamos la dosis, y tenemos también patrones de citoquina. ¿Okay? Se mide la IL-10, que está disponible, y el factor transformante beta. Y algo importantísimo, marcadores epigenéticos de metilación del ADN. ¿Okay? Fallas en la tetrahidrofolato reductasa. Va a generar un problema que no vamos a ver efectividad en el tratamiento de la vacuna. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pacientes que tengan alteraciones a nivel de esos genes promotores. Existen otras rutas específicas que no son las que tenemos en nuestro país, como es la epicutánea. Esta funciona como los parches para dermatitis por contacto alérgica. ¿Okay? Se aplica y hay que aplicarla semanalmente hasta que el paciente logre la dosis. La intralinfática, que se hace por punción en el ganglio linfático dirigido por ultrasonido, y ahí tienes que inyectar de manera directa el antígeno, y creo que es un poco engorroso tanto para el paciente como para el médico hacer este tipo de procedimientos. La intranasal, que va directamente como inhalador nasal, también están disponibles en el mercado, pero las que más se comercializan son la sublingual y la subcutánea. Y voy a culminar con que el aprendizaje es experiencia. Como dijo Albert Einstein, todo lo demás es información. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí presentes en esta charla. ¿Tienen alguna pregunta? Es el momento. Yo quería preguntar, doctora, bueno, usted ha dicho que en la subcutánea, en la fase de inicio, uno le coloca 2 veces por semana. ¿La cantidad sería 0,5 ml o va? No, por eso les dije que eso va a depender de la galénica de la vacuna que tú estés utilizando. Por ejemplo, ve exactamente. Generalmente cuando utilizan mi inmunoterapia, yo les facilito el cartón de inmunoterapia por la cual se ríe mi vacuna. ¿Ve? La mía comienza con 0,10. 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80 y de ahí pasa a 11,6. Y culminamos, frasco 1. ¿Ok? 2 veces a la semana. Luego frasco 2 se comienza igual, con dosis baja hasta que llegamos a la dosis máxima, que es 11,6. ¿Ves? Hay galénicas que utilizan a 0,5 y de hecho hay otras galénicas que utilizan primero una fase previa de sensibilización como un PPD. ¿Ves? Dependiendo para ver si hay una respuesta muy sistémica, sobre todo eso se hace en pacientes que son muy alergénicos. Siempre el laboratorio tiene que enviarte, exactamente, y tiene que decirte la concentración, 50-50, 30-40, ¿ves? De la preparación en alérgenos mayores y menores que tú quieras obtener, ¿ves? Porque tiene que darte la indicación. No entendí muy bien la parte de, por ejemplo, si un paciente tiene, por ejemplo, infección o algo, hay que suspender la vacuna. Sí, con fiebre no se puede dar ni con infecciones. Él lo dice claro que son contraindicaciones relativas, porque si tú tienes fiebre y tienes una infección, el sistema inmunitario va a estar dirigido a otra parte, montando una respuesta para combatir el virus y la bacteria. Entonces pierde la capacidad de respuesta de tolerancia. Entonces es mejor suspenderla, ¿ok? Y cuando el paciente ya logre la remisión de la patología de lo que tenga, se reinicia.
o si continúas con la dosis si no han pasado las semanas. Por eso es muy importante saber en cuántas semanas. Y en la dosis, en la inicial subcutánea, ¿ok? 2 semanas. Si estás en mantenimiento, fíjate que lo podemos dilatar a 8 semanas. Inicial oral, 7 días. Si está en fase de mantenimiento, 4 semanas. Entonces, tú con eso vas jugando y si pasaron esas semanas, tú lo tienes que repetirle el frasco anterior. Repitan siempre el frasco anterior y van por lo seguro. Con respecto a los eminópteros, ahorita tengo un caso con eminópteros que le iba a comentar para lo de la vacuna. ¿También puede ser tanto subcutáneo? Sí, hay oral y hay subcutánea. Tengo las dos presentaciones. Porque y tengo eso, un caso con látex que me va bien. No, bueno, por eso te dije que nosotros tenemos un caso con látex y lo estamos manejando ambulatoriamente, no lo hospitalizamos ni nada. Yo también he tenido y a mí me ha ido súper bien. ¿Okay? No he tenido complicaciones sistémicas, nada. Con látex hay que tener cuidado, lo que hemos hablado, la dieta de las reacciones cruzadas con látex, que es muy importante que mientras se esté desensibilizando el paciente, hacerle esa restricción alimentaria para evitar, ¿okay? Una reacción cruzada. Y con los eminópteros igual. Igual, el mismo esquema. El mismo esquema. Ajá. Mayra, ¿ha tenido experiencia pacientes que han tenido inmunoterapia sublingual y le han pasado inmunoterapia subcutánea? Sí. ¿Cómo realizan ese cambio? Fíjate una cosa, ustedes vieron las diluciones estas, me las voy a poner aquí. Esto que puse aquí. Esto. ¿Ok? Estas dosificaciones de 10.000 también vienen tanto para el oral como para la subcutánea. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que la oral solamente me acepta en mucosa por célula dendrítica hasta máximo 400. ¿Ok? Que sería frasco 4, haciendo la equivalencia de la inyectada. José y yo, cuando hemos trabajado en eso, de hecho, le dije a Romy que podíamos hacer un estudio de inmunoterapias combinadas, que se hace, donde iniciamos con oral en los niños, la fase de inicio, frasco 1, 2 y 3, y luego cambiamos a frasco 4, que es cuando se va a hacer el switcheo a lo de mantenimiento. Y lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Comienzan con 3 oral y terminan con las otras 3 subcutáneas, sin ningún tipo de problema. Sí se puede hacer, sin efectos adversos, sin complicaciones, sin reacciones de ningún tipo. ¿No miden un marcador previo para decir No, ya se hace el switcheo porque se hace la equivalencia por dosificación. ¿Ves? El frasco 4 viene a ser el frasco 6, el 7 de la de mantenimiento oral. ¿Ves? Entonces lo que hacemos son las bioequivalencias por las unidades biológicas. Pero como son por unidades biológicas, incluso a veces no es necesario switchar. Pero hay pacientes que lo quieren. Hay pacientes, o sea, ya eso porque te lo piden. Es por sugerencia, no. Eso se hace, es por su, no el médico. El paciente te dice, ¿será que podemos cambiar? Entonces, es saber cuándo la puedo cambiar y en qué frasco la puedo cambiar. ¿Ve? ¿Y ha visto que sea diferente de subcutánea a sublingual? Porque ¿El qué? que sea diferente el cambio, o sea, de subcutánea, que si dice subcutánea, después ya dirá No, porque es que ya cuando tú pasas de oral, ya has tenido que cumplir la fase inicial de mantenimiento. Ya tiene de la fase inicial, ya cuando pasas a subcutánea, el paciente tiene que estar en fase de mantenimiento. Ya ha tenido que alcanzar el mantenimiento para poderlo switchar. ¿Ves? Inicias con oral y después cuando ya vas a equivaler la fase de mantenimiento, ahí es donde tú puedes hacer el switcheo. Antes no. ¿Ves? Antes no, porque la subcutánea siempre tiene más carga de antígeno que la oral. Entonces, el paciente viene con una dosis, le aplicas una dosis por encima del valor y vas a tener reacciones adversas. ¿Ves? Tienes que hacerlo en el momento donde se igualan la misma dosificación oral con subcutánea. ¿Ves? Ay, dame agüita. ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? todo claro? ¿Está todo claro?